Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo las crisis de ausencia, una condición neurológica clave, sobre todo en pediatría, que muy a menudo se nos puede pasar o, peor aún, confundir con un simple déficit de atención en la consulta primaria. Para que todo quede súper claro, esta será nuestra ruta. Arrancamos con lo básico, los conceptos fundamentales. De ahí nos metemos a ver qué pasa en el cerebro. Luego, cómo se diagnostica, los tipos que hay, cómo se tratan y, para cerrar, el pronóstico y las ideas clave que nos tenemos que llevar. Muy bien, empecemos por el principio. Vamos a definir qué es exactamente una crisis de ausencia y, sobre todo, qué la hace tan particular dentro de todo el universo de las epilepsias. A ver, el corazón de esta condición es una desconexión. Es como si, de repente, alguien apagara un interruptor en el cerebro del paciente por unos segundos. La persona simplemente no está para cualquier cosa que esté haciendo. Y luego, listo, vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. Y lo que hace tan interesante a esta diapositiva es que nos muestra que las crisis de ausencia se definen tanto por lo que tienen como por lo que no tienen. Miren, a diferencia de otras crisis, aquí no hay un aviso, no hay un aura, y tampoco hay un periodo de recuperación lento y confuso. La persona se apaga y se prende, así, de forma instantánea. Entonces, para que quede claro, esta es la tríada que nos tiene que hacer sospechar. 1. Inicio y fin súbitos, como un switch. 2. Duran poquísimo, segundos. Y 3. Recuperación inmediata, sin confusión. Si vemos estas tres cosas juntas, tenemos que pensar en una crisis de ausencia. Perfecto. Ahora que sabemos qué es, vamos a meternos un poco más a fondo, a la neurobiología, para entender el mecanismo cerebral que está detrás de esta desconexión tan breve, pero a la vez tan total. Pensemos en este circuito como el director de orquesta de la conciencia. En condiciones normales, coordina todo de maravilla, pero durante una crisis de ausencia, este sistema se descontrola y empieza a funcionar con un ritmo anómalo, súper sincronizado en todo el cerebro a la vez. Y es esa hipersincronía la que causa la pausa en la conciencia. O sea, todo este lío empieza en el tálamo, que de repente actúa como un marcapasos defectuoso. Esto genera una especie de cortocircuito con la corteza, y la raíz del problema a nivel molecular está en una falla de los receptores GABA, y sobre todo de unos canales muy específicos, los canales de calcio tipo T. Bueno, y ahora vamos a lo práctico, a lo que nos toca en el día a día. ¿Cómo reconocemos esas señales, a veces muy sutiles, en la consulta? ¿Y qué herramientas tenemos a la mano para confirmar nuestra sospecha? La clásica imagen del niño con la mirada perdida es solo la punta del iceberg. Las verdaderas pistas para el diagnóstico, las más finas, muchas veces están en los pequeños gestos, en los pequeños movimientos que acompañan a esa desconexión. Y aquí está la clave, porque las crisis de ausencia rara vez son solo una desconexión pasiva. Hay que buscar activamente. Hay un parpadeo rítmico, movimientos con la boca como si masticara algo. Esos son los llamados automatismos, y son datos valiosísimos para diferenciar esto de una simple distracción. Y aunque la sospecha es totalmente clínica, la prueba de oro, la que nos va a dar el diagnóstico definitivo, es el electroencefalograma. El patrón que vamos a buscar es tan específico de esta condición que se considera patognomónico, o sea, si lo vemos, es eso, no hay duda. Y el número mágico aquí es este, 3 Hz. La frecuencia de esa descarga de punta onda es de 3 ciclos por segundo. Este número es prácticamente el apellido de la epilepsia de ausencia típica. Es lo que el neurólogo va a buscar en el estudio. Pero, ojo, no siempre necesitamos esperar el EEG. Esta es quizá la herramienta más potente y útil que tenemos en la propia consulta. Pedirle al paciente que respire rápido y profundo por unos 3 a 5 minutos puede provocar la crisis ahí mismo, delante nuestro, en más del 90% de los casos. Es una maniobra diagnóstica increíblemente valiosa. Ahora, es importante saber que no todas las ausencias son iguales. Hay diferentes tipos y aprender a distinguirlos es fundamental, porque de eso va a depender el tratamiento y, por supuesto, el pronóstico. Esta tabla lo resume perfecto. Miren, la ausencia típica es la del libro, abrupta, con el EEG de 3 Hz en un niño con un desarrollo normal.
Pero la atípica, por otro lado, es más gradual, el EEG es más lento y, lo más importante, suele asociarse a síndromes epilépticos mucho más severos, como el de Lennox-Gastaut, que sí cursan con deterioro cognitivo. Y con el diagnóstico claro, pasamos al tratamiento. Y aquí, la elección del fármaco correcto es todo, porque elegir el incorrecto no es que no ayude, es que puede empeorar las cosas. La decisión se reduce a una pregunta clave. ¿El paciente tiene solamente crisis de ausencia o también presenta convulsiones tónico-clónicas? Si son ausencias puras, la etosoximida es la primera opción, es súper específica. Pero si hay de los dos tipos de crisis, nos vamos por el ácido valproico, que tiene una cobertura mucho más amplia. Y por favor, muchísima atención a esta diapositiva. Es fundamental. Fármacos que usamos todos los días, como la carbamazepina o la fenitoína, no solo nos sirven para las ausencias, sino que activamente pueden hacer que el paciente tenga más crisis. Este es un error clásico que debemos evitar a toda costa. Y ya para ir cerrando, vamos a hablar de lo que podemos esperar a largo plazo. ¿Cuál es el pronóstico? Y vamos a resumir las ideas más importantes que nos tenemos que llevar de todo esto. Este gráfico es clarísimo y nos muestra el factor pronóstico más importante de todos, la edad de inicio. Si las crisis empiezan antes de los 9 años, el pronóstico es excelente, con bajo riesgo de otros problemas. Pero si empiezan más tarde, miren cómo se dispara el riesgo de desarrollar convulsiones tónico-clónicas en el futuro. Entonces, a modo de resumen, si nos tenemos que quedar con algo, que sea esto. Ante un niño con bajo rendimiento escolar, pensemos en crisis. Busquemos activamente los automatismos. Usemos la hiperventilación en la consulta. Elijamos bien el fármaco. Y por favor, evitemos los que las empeoran. Así de simple y así de importante. Y cerramos con esta pregunta que de verdad da para pensar. Nos recuerda la enorme responsabilidad que tenemos en la atención primaria. Saber distinguir entre una condición neurológica tratable y un problema de comportamiento puede, literalmente, cambiarle la vida a un paciente.